¿Qué tal, chicos? Les habla el profesor Jan Sarcovani del curso de física del Centro Pres San Marcos. En esta oportunidad, en tu ciclo virtual, vamos a trabajar la semana número 9, correspondiente al tema de hidrostática. Pero no te olvides que dentro de esta semana también se aumentarán algunos temas, como el tema de capilaridad, que es un tema muy importante y además es un tema nuevo. Cabe recalcar que estos temas nuevos tal vez no se ha tomado mucha importancia antes, pero creo que en esta semana debes tomarle más importancia porque mientras avance siempre los siglos y los años, se van a tomar más en cuenta para un futuro examen. Así que no olvides repasar por favor esta teoría que vamos a ver a continuación. Bueno, chicos, ya hemos visto la teoría de esta semana número 9, corresponde al tema de hidrostática. Ahora nos toca reforzar todo lo que hemos visto resolviendo 8 problemas que tienes en tu material. Así que comencemos. Comencemos con la pregunta número 1, mira. Recuerda que en el tema de hidrostática hay muchas partes que son muy importantes, donde las preguntas son sencillas. Pero si no tienes los detalles correspondientes, si no tomas en cuenta algunos detalles, tal vez se te va a complicar o encuentres una respuesta inadecuada. Así que es muy importante los procedimientos y esos detalles de cada uno de estos problemas. Así que atentos, por favor. Pregunta 1. Un ladrillo de techo, ¿listo? Si alguno no ha visto un ladrillo de techo, en la figura nos dan un ladrillo de techo, tiene una masa de 9 kilogramos, y un área cuadrada, en la base de 30 centímetros de lado por 18 de altura. ¿Listo? Determine la presión que el ladrillo ejerce sobre el plano inclinado que se muestra en la figura. A ver, las dimensiones que me dan. En la base tiene un lado de 30. ¿Listo? Es decir, que la base es de 30 por 30, ¿no? Esto es muy importante eso. ¿Y la altura cuánto es? Es de 18 centímetros. Ya está. Me están preguntando acerca de la presión. Para que nosotros podamos entender un poquito, recordar el concepto de presión, recuerda que la presión se calcula como fuerza sobre área. Pero así de rápido, profe, no. El detalle es que esta fuerza debe ser perpendicular a la superficie, al área donde tú vas a analizar. ¿Listo? Y si te das cuenta, el área que nosotros vamos a analizar es el área cuadrada de la base, bueno, porque ahí está el contacto con el peso o con la fuerza, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a analizar el área y esa fuerza perpendicular sobre esa área. Pero tal como está la gráfica se nos va a complicar la vida, así que mira lo que vamos a hacer. Voy a considerar una superficie inclinada y un ángulo de 53 por aquí. El ladrillo estará por aquí. Y el área en contacto sería el que está por acá, ¿cierto? Que es igual al lado al cuadrado, donde obviamente el lado va a ser de 30 centímetros. Como que por ahí ya voy. Ahora, identificando la fuerza que actúa sobre el cuerpo, tendríamos que analizar el peso, ¿cierto? El peso. Porque a mí me están preguntando la presión que ejerce el ladrillo, así que el ladrillo tiene peso nada más, ¿listo? Entonces, el ladrillo tiene peso. Ese peso, ¿cuánto vale? 90 kilogramos, 90 newton. Profesor, pero esta fuerza no es perpendicular a esta superficie. No es perpendicular a esta superficie. Claro que no. Bueno. Así que, ¿qué debo hacer? Descomponer. Vas a descomponer la fuerza, tal como ya has hecho antes, pues, ¿no? En una componente perpendicular y en una componente paralela, donde este ángulo de 53 se traslada por aquí. Ahí está. Entonces diremos lo siguiente. Esta componente perpendicular sería 90 por el coseno de 53. Y esta componente paralela sería 90 por el seno de 53. Como que ya voy entendiendo lo que ocurre aquí, ¿cierto? Trabajamos con las componentes. ¿Listo? Y ahora sí analizaremos. ¿Quién es la fuerza que actúa sobre esa superficie de manera perpendicular? Obviamente esta componente 90 coseno de 53. Entonces diré lo siguiente. La presión es igual a la fuerza perpendicular sobre el área. Profesor, ¿esa fuerza perpendicular no es el 90 coseno de 53? Sí. ¿Y el área no es lado al cuadrado? Obviamente que sí. Operando o reemplazando los valores por mientras. El coseno de 53 es igual a 3/5 entre lado al cuadrado
¿Listo? Date cuenta que es 30 centímetros. Y 30 centímetros, vamos a poner por aquí, es igual a 0,3 metros. Y 0,3 metros es 3 sobre 10 al cuadrado. Ahí está. Entonces, simplemente tendríamos que operar todos estos valores y nuestro problema ya salió. Entonces, vamos a operar los siguientes valores. Ten cuidado con las fracciones. Es muy importante identificar bien los valores que están en las fracciones para no tener complicaciones, ¿ya? Así que tendríamos lo siguiente. Mira, 90 entre 5 sería 18. Por ahí voy bien. Yo no suelo operar todo de frente, sino lo propongo o pongo de una manera... A ver, para que me puedas entender. Yo no voy a operar 18 por 3, lo dejo nada más expresado. Pero sé que este 18 por 3 entre 1 está dividido entre el valor de 3 sobre 10 al cuadrado, que sería 9 sobre 100. Entonces, aplico extremos y medio. Yo no me complico la vida, date cuenta. Entonces tendríamos que sería 18 por 3 por 100 sobre 9. Y una vez que tenga expresado de esa manera, recién opero. Y la operación más sencilla para mí es la simplificación. Entonces sacaría novena 1, novena 2. Y creo que llegas a la conclusión que la presión, ¿cuánto vale? Vale 600. ¿600 qué? 600 pascales. ¿Listo? Así que mi problema número 1, ¿qué clave tiene? Tiene la clave C, chicos. Clave C. Resolviendo el problema número 2, dice lo siguiente. La anchoveta de la figura en un instante se encuentra a 2 metros de profundidad en el mar. Determine la presión absoluta que soporta la anchoveta. La pregunta es directa, ¿no? Me preguntan la presión absoluta que soporta la anchoveta. Profesor, ¿qué es la presión absoluta? Presión absoluta es la suma de todas las presiones. Y la presión que está soportando este cuerpo que está dentro del mar son de dos tipos. Soporta la presión hidrostática, que es la presión del líquido alrededor, y también soporta la presión atmosférica. ¿Listo? Ahí está. Entonces, siempre que te pidan calcular la presión absoluta, te están preguntando calcular la hidrostática más la atmosférica. ¿Listo? Tomar en cuenta eso, ¿ya? Ahora, tú debes recordar que la presión hidrostática depende de la profundidad y de la densidad del cuerpo, disculpa, la densidad del líquido. Así que, date cuenta que el problema te dice que está la anchoveta a 2 metros. Así que creo que queda claro que nuestra presión hidrostática será densidad del líquido, la gravedad por la altura, ¿sí? Más la presión atmosférica que de dato me dan, que es 10 a la 5 pascales. Reemplazando, a ver, la densidad del líquido, como te dicen que es agua de mar, normalmente el agua tiene una densidad de 1000, pero como es agua de mar, tiene además componentes como las sales. Y debido a eso, tu densidad sería 1020, por la gravedad que es 10 y por la altura que es 2, más 10 a la 5. ¿Listo? Operando todo esto me saldría 20400 más 10 a la 5. Pero para poder sumarlo creo que voy a desdoblarlo. Es un 1 con 5 ceritos. De tal manera que nuestra presión absoluta simplemente sería... ¿Cuánto sería nuestra presión absoluta? A ver, si sumaríamos, sería 1, 2, 0, 4, 0, 0, ¿cierto? Unidades pascales. Ten cuidado con esa operación. Mira, a pesar de que es una simple suma, debido a que son muchos ceros y muchos valores, te puedes confundir por ahí. Así que tengan cuidado, por favor. Lo mejor es tomarse su tiempo para hacer algo seguro y tener una pregunta ya fija, pues, ¿no? Así que la pregunta número 2, la clave sería la D. La clave es la D, chicos. Continuando con la semana número 9, que es el tema de hidrostática, resolveremos este problema número 3. Dice lo siguiente. La presión en el interior de un fluido en equilibrio es igual al producto de las aceleraciones de la gravedad por la densidad del fluido y por la profundidad desde la superficie del fluido. Dicho de otra manera, podemos manifestarlo mediante la siguiente figura. En el gráfico A y B son puntos del agua. Es decir, en el gráfico que nos dan, A y B son puntos dentro del agua, donde la densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos.
Si el líquido que está en la parte superior es aceite de densidad de 800 kilogramos por metros cúbicos, determine la diferencia de presión que existe entre los puntos A y el punto B. Considere que la presión de B menos presión de A. A ver. Creo que ya sé más o menos qué hacer en este problema. ¿Te acuerdas que para relacionar dos puntos de presión debemos trazar una línea isóbara? Sí, pero recuerda que la condición es trazar una línea isóbara es en la parte más baja donde es una interfaz, ¿no? Pero date cuenta que el punto A y el punto B no están en una interfaz, así que si hago eso, nunca lo voy a encontrar. Así que de forma directa yo voy a calcular la presión que existe en A. Y date cuenta que la presión que existe en A es debido al agua y luego debido a todo este aceite, hasta aquí. Y la presión que existe en B es debido al agua más la presión del aceite, que es hasta aquí. ¿Ya está? Entonces diré, presión en A sería presión del agua más la presión del aceite. Profe, la presión del agua, ¿cómo se calcula? Densidad del agua, gravedad por la altura del agua. Y la presión del aceite es densidad del aceite por la gravedad por la altura del aceite. A ver, si yo reemplazo sería 1000 de agua, 10 de la gravedad, y altura sería 25 centímetros. Pero recuerda que 25 centímetros es 25 sobre 1000. ¿Listo? Más densidad del aceite. ¿Cuánto es la densidad del aceite? La densidad del aceite es 800 por la gravedad, que es 10, por la altura. Y ahí comienza tu análisis. Porque si te das cuenta, la altura está separada en dos. En 15 centímetros y en esta altura que yo no sé cuánto vale, ¿qué le voy a poner h? Ahora, por más que tú no conozcas, date cuenta que ese h también está al otro lado. Y como me van a pedir restarlas, al final esas componentes se van a ir, ¿cierto? Ah, entonces, profesor, no me preocupo. 15 centímetros sobre 100 para pasarlo a metros, más esa altura h. Operando todo esto, ¿cuánto me va a salir? A ver, de la primera parte, a ver, no te olvides que acá es sobre 100 nada más, porque es para metros. Entonces, la primera parte me sale 2500 más 800 por 10 por 15 sobre 100, sale 1200 más 8000 H. Esto significa 3700 más 8000 H. Entonces, la presión en A tiene ese valor. Ahora calcular la presión en B. Presión en B. En B se está soportando dos presiones. Presión del agua más la presión del aceite. Profe, la presión del agua no es densidad, que es 1000, por la gravedad, que es 10, por la columna, que es 50 sobre 100, claro, más la del aceite, que es 800 de densidad, gravedad, que es 10, por la altura, que es h, claro que sí. Entonces diría que la presión en B es igual a 5000 más 8000 H, efectivamente. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Restar, pues, ¿no? Me están pidiendo presión en B menos presión en A. Presión en B es 5000 más 8000 H, menos la presión en A, que sería menos 3700, ¿listo? Menos 8000 H, claro. Entonces notarás que este 8000H se van y te quedaría 5000 menos 3700. Entonces la presión en B menos presión en A es igual a 1300. ¿Listo? Unidades pascales. Y eso conlleva a que nuestra clave sea la C. La clave es la C, chicos. En este problema número 4. En la presa hidráulica mostrada en la figura, el émbolo circular en A tiene una masa de 2,2. Me dan la masa del émbolo. Y el émbolo circular B tiene una masa de 10 kilogramos. Y además un área de 10 al cuadrado. Sobre el émbolo B se sube un oso de 1590 kilogramos de masas, mientras que en el émbolo A se sube un roedor de 800 gramos. Determine el área del émbolo A si el sistema está en equilibrio. Considere la densidad del aceite. ¿Listo? Entonces, para mantener el equilibrio, justo en ese instante, ¿listo? Date cuenta que el oso está en la parte superior, ¿no? Está ahí de esa manera. Algo poco creíble, ¿no?
algo poco creíble. ¿Listo? Pero vamos a considerarlo de esa manera. Tal vez este juego de áreas es el que permite estar en esta situación. Así que trazamos una pequeña línea isóbara. Ahí está. Trazamos nuestra línea isóbara. Y podemos decir que en este punto A y en el punto, vamos a ponerle C, ¿cómo deben ser las presiones? Iguales, ¿no? La presión en A es igual a la presión en C. La presión en A es igual a la presión en C. ¿Listo? En A, ¿quién genera esa presión? Si te das cuenta, son las fuerzas de gravedad del émbolo y del roedor. ¿Está? Entonces sería fuerza en A sobre el área en A. Y en C habrían dos cosas, ¿no? Es la presión generada por estos dos, que sería el oso con el émbolo, y aparte la presión del líquido. Entonces habrá una presión hidrostática más la presión generada por las fuerzas de gravedad, que sería en B sobre área de B. ¿Listo? Más o menos tiene así la relación. Fuerzas en el punto A sería los pesos, ¿no? Pero como son dos masas, la masa del émbolo que es 2,2 y la masa del roedor que es 800 gramos, y tú sabes que 800 gramos es 0,8 kilogramos, entonces si yo sumo todo esto, aquí habría 3 kilogramos de masa. Por lo tanto sería 30 newton de peso sobre área. Igual a la presión hidrostática, que sería densidad del aceite, que es 840, más por la gravedad, por la columna de aceite, que es 1, más la fuerza en B. Si te das cuenta, aquí en B uniría a los dos, ¿no? Al oso y al émbolo. El émbolo es de 10 kilogramos y el oso es de 1590. Por lo tanto, todo es 1600 kilogramos. Obviamente, en newton sería 16.000. Sobre el área, que es 10. Ya está, como que nuevamente tengo ya el valor. 0 y 0 se van. Y tendría lo siguiente. 30 sobre A es igual a 8400 más 1600. Entonces 30 sobre A es igual a 10.000. ¿Cierto? Entonces, por aquí lo colocamos. A es igual a 30 sobre 10.000. Ya quiero tener cuidado con las representaciones. Bueno, recuerden que está representado en notación científica. Entonces, en notación científica sería 3 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. ¿Listo? Y la clave para el problema número 4 sería la clave A. La clave A. ¿Listo? Date cuenta que lo importante aquí ha sido nuestra línea isóbara, principio de Pascal. Pregunta 5, dice lo siguiente. Cuando un cuerpo está parcialmente o totalmente sumergido en un fluido, una fuerza de empuje actúa sobre el cuerpo. Dicha fuerza tiene dirección y que es vertical, siendo su magnitud igual al peso del volumen del fluido que se ha sido desalojado. Tal es el caso que se muestra en la figura. Al introducir lentamente el bloque hasta sumergirlo completamente, sin tocar el fondo, se observa que la balanza indica 30 newton y el dinamómetro 35. Determine la masa del bloque. Ya está. Entonces, analicemos. Cuando se utiliza un bloque por completo, sobre este bloque estará la fuerza y la gravedad. ¿Listo? ¿Cuánto sería la fuerza de gravedad? No lo sé todavía. Vamos a ponerle mg. Estará la fuerza de tensión, que esté, y estará también la fuerza de empuje, que es hacia arriba. Ya está. El problema que me dice, tal es el caso que se muestra en la figura. Al introducir lentamente el bloque hasta sumergirlo completamente sin tocar el fondo, se observa que la balanza indica 30 newton. Es decir, cuando tú desalojas agua por aquí, ¿listo? Cuando desalojas el agua por aquí, nos indican que la balanza es de 30. Eso significa que el peso es de 30 newton para el agua. Para el agua. Esto es agua. H2O. Entonces, el peso del agua es de 30. ¿Listo? Y el dinamómetro indica 35. ¿Qué nos indica el dinamómetro? La fuerza de tensión. Entonces, la fuerza de tensión es de 35. Ahí está.
35. Determine la masa del bloque. Ya está, más o menos ya voy comprendiendo. Y además sabemos que el volumen, dicha fuerza, el volumen del agua debe ser igual al volumen del bloque, ¿cierto? Porque ocupan el mismo espacio. Entonces, por ahí vamos todos, ¿no? Entonces diremos, estos 30 newton es igual a la masa del agua por la gravedad. ¿Listo? ¿Listo? Por lo tanto, la masa del agua no me importa mucho en realidad, me importa más su volumen. Entonces, la masa sobre el volumen es densidad. Por lo tanto, la masa es igual a densidad del agua por su volumen. ¿Listo? Y esto por la gravedad, que es 10. Entonces 10 con 10 se van y me queda lo siguiente, que 3 es igual a la densidad del agua, que es 1000 por el volumen del agua. Por lo tanto, el volumen del agua es igual a 3 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y este será el mismo volumen del bloque, bueno, o del cuerpo. 3 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y esto es muy importante porque debido a ese volumen se genera la fuerza empuje. Entonces diremos, como está en equilibrio, las fuerzas que van hacia arriba son iguales a las fuerzas que van hacia abajo. ¿Quiénes van hacia arriba? Tensión. ¿Quién más? El empuje. ¿Quién va hacia abajo? El peso mg. La tensión te vale 35. ¿Qué más? El empuje. El empuje es igual a la densidad del agua por el volumen sumergido por la gravedad. Y esto es igual a mg. ¿Cuánto es la densidad del agua? La densidad del agua es 1000. ¿Cuánto es el volumen sumergido? 3 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto es la gravedad? 10. Y esto es igual a masa por la gravedad. Aquí operando nos damos cuenta que este 1000 con este 10 a la menos 3 se van a ir. Y nos quedaría 30 más 35. Y eso sería 65. Igual a masa por la gravedad, que es 10. ¿Cuánto vale la masa? 6,5 kilogramos. ¿Listo? Este problema, aunque no lo creas, ha sido un poco tedioso. ¿Tú sabes por qué? Porque llegar a esta conclusión o recordar esta relación puede ser complicada para muchos. Así que por favor trata de no olvidarla. Porque esa cantidad de agua que sale, si nos dan un dato acerca de esa cantidad de agua, el dato más importante es que el volumen es el mismo. El volumen va a ser el mismo. ¿Listo, chicos? Tengan mucho cuidado con esa información. Pregunta número 6. Notamos en el gráfico a una esfera de menor densidad que el agua, flotando completamente sumergida en el agua, sujeta al extremo de una cuerda y del otro extremo de la misma se ata a un bloque de 1,5 kilogramos de masa. Si de esta manera se logra el equilibrio como muestra, determina el peso de la esfera. El volumen de la esfera es de 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Creo que vamos a hacer lo mismo que en el problema anterior. Diagrama cuerpo libre para la esfera y diagrama de cuerpo libre para el bloque. Sobre esta esfera hay una tensión hacia abajo. También está el peso mg hacia abajo. ¿Listo? Entonces me están pidiendo el peso de la esfera. Entonces no sé este peso. En vez de ponerle mg, como me piden el peso directamente, vamos a ponerle w. ¿Te parece? Está la fuerza de empuje hacia arriba. Listo. En cambio, para el bloque tengo el peso, que sería 15 newton, y tengo la tensión. ¿Listo? Se trata de la misma tensión porque hablamos de poleas, ¿no? Ya está. Listo. Entonces, ponemos por aquí. Para la esfera. Para la esfera. Fuerzas que van hacia arriba igual a fuerzas que van hacia abajo. ¿Quién es la fuerza que va hacia arriba? El empuje. ¿Quién es la fuerza que va hacia abajo? El peso más la tensión. ¿Listo? Nada más. Por ahora. Luego, para el bloque. Bloque. Fuerzas que van hacia arriba igual a fuerzas que van hacia abajo. ¿Quién va hacia arriba? Tensión. ¿Quién va hacia abajo? 15. Queda. Así que estas dos ecuaciones se combinan, se juntan, las igualo, reemplazo una sobre otra y nos queda que el empuje es igual al peso más la tensión, que es 15. ¿Cómo se calcula el empuje? El empuje es densidad del agua, volumen sumergido,
por la gravedad. Igual al peso más 15. ¿Listo? Densidad del agua sabemos que es 1000 por el volumen sumergido, que el problema te dice que es 2 por 10 a la menos 3, por la gravedad que es 10, igual al peso más 15. Profesor, ese 1000 con el 10 a la menos 3, ¿no se van? Sí, sí se van. Y me quedaría 20 igual a peso más 15. ¿Cuánto será el peso? Claramente 5 newton. ¿Listo? Así que este problema no está complicado, porque este problema ya lo hemos practicado muchas veces en la semana número 6, ¿cierto? No debes olvidarte que el tema era estática o equilibrio, donde se veía bastante diagrama de cuerpo libre y se analizaban fuerzas que van hacia arriba con fuerzas que van hacia abajo. Así que esta parte ya la hemos practicado muchas veces. A ver, chicos, pregunta número 7. Un globo lleno con helio está atado a una cuerda uniforme de 10 metros de largo y de 0,4 kilogramos de masa. El globo es esférico con un radio de 0,5 metros. Cuando se suelta, se eleva hasta que la longitud h de la cuerda permita que el sistema se encuentre en equilibrio, como se muestra en la figura. Determine la magnitud de h si el globo tiene una masa de 0,2. A ver, el problema está diciendo que la cuerda tiene 10 metros de longitud. Pero el globo se eleva, pero esos 10 metros no terminan de estar en el aire, sino solamente una altura h. Así que toda esa cuerda es de 10 metros, pero solamente una parte es la que se eleva. ¿Listo? Ahora, me están dando la masa de la cuerda, me dan la masa del globo y me están dando la densidad del helio. Entonces, al parecer, también debo considerar la masa del helio mismo. ¿Listo? Entonces, si yo analizo las fuerzas sobre este globo, tendría que considerar todos los pesos. El peso del helio, el peso del globo, inclusive el peso de la cuerda, pero solamente una porción de la cuerda. ¿Listo? Y además, como está dentro del aire, debo considerar la fuerza de empuje. Entonces diremos que el empuje, que es una fuerza que va hacia arriba, es a la suma de pesos, que es la del globo, la de la cuerda y la del helio. ¿Listo? ¿Cómo se calcula la fuerza de empuje? Vamos a ponerlo por aquí. Sería la densidad del aire por el volumen sumergido, que sería el volumen del globo, ¿cierto? Por la gravedad. ¿Cómo se calcula el peso del globo? Sería la masa del globo por la gravedad. ¿Cómo se calcula el peso de la cuerda? Sería masa de la cuerda. Pero ten cuidado, no de toda la cuerda, solamente de esta parte. Listo, vamos a ponerle masa de la cuerda. ¿Listo? Ahí está, de esa manera, por la gravedad. ¿Cómo se calcula la masa del helio? Listo. Disculpe, el peso del helio, masa del helio por la gravedad. Como todos tienen gravedad, bueno, la gravedad se va, se va, se va y se va. ¿Listo? Reemplazo un poquito. Densidad del aire, 1,2 por el volumen, igual a masa del globo. ¿Cuánto es la masa del globo según el problema? ¿Listo? 0,2. ¿Listo? Más la masa de la cuerda. Aquí está el inconveniente. Yo no tengo la masa de la cuerda. Por lo menos de esa porción que he marcado que está en blanco, no la tengo. Yo tengo la masa de todo. Pero debes recordar algo, que la masa es proporcional a la longitud. Profe, ¿eso qué significa? Que la masa total de la cuerda, que es 0,4, es proporcional a toda su longitud, que es 10 kilogramos. Pero como yo solamente quiero una parte, es decir, masa de la cuerda, que es una porción, esto sería entre la longitud, que sería h. Profe, entonces, ¿eso significa que la masa de la porción que yo estoy buscando es igual a 0,4 sobre 10 por h? Claro que sí. Entonces, ahí está mi altura h, ¿no? En la proporción con la masa. Entonces la masa de la cuerda sería 0,4 por 10 y por h. Más la masa del helio. Yo no tengo la masa del helio. ¿Te das cuenta que tengo la densidad? Disculpa, la densidad que te dan de datos. Así que la masa es densidad del helio por el volumen del helio. Pero si te das cuenta, el volumen del helio es el mismo volumen del globo. ¿Listo? Como que ya más o menos tengo algunos datos. ¿Listo? ¿Qué valores me faltaría reemplazar? El valor de la densidad del helio y el valor del volumen. ¿Cierto? Vamos a calcular el volumen. A ver. Volumen es igual a 4/3 de pi por radio al cubo. Profe, pi no vale 3. Claro, el problema te dice que vale 3. Por el radio, que es 0,5, es un medio al cubo. Así que simplificando, 3 y 3 se van, entonces me quedaría un medio. ¿Está? El volumen sería un medio, chicos.
Por lo tanto, reemplazando diríamos lo siguiente. 1,2 por el volumen 1 medio es igual a 0,2 más 0,4 sobre 10 por H más densidad del helio, que sería 0,2 por volumen, que es 1 medio. Esto me sale 0,6 igual a 0,2 más 0,4 sobre 10 por H más 0,1. Aquí te toca operar un poco más. Operando, tendríamos lo siguiente. 0,2 pasa a restar, 0,1 pasa a restar, me quedaría 0,3 igual a 0,4 por H sobre 10. Entonces, H sería 3 entre 0,4, que sería 30 cuartos. ¿Y 30 cuartos cuánto es? 7,5 unidades metros. ¿Listo? Así que este problema ha estado tedioso, solamente por el concepto de masa de la cuerda. A este concepto también se le conoce o se lo relaciona con densidad lineal de masa. Densidad lineal. Así que cuidadito con esta información. Pocas veces se ven problemas así, pero parece que es importante recordarlo. ¿Listo, chicos? Ahora sí, última pregunta. Dice lo siguiente. La tensión superficial es causada por los efectos de las fuerzas intermoleculares que existen en la interfaz, justo en la superficie. La tensión superficial depende de la naturaleza del líquido, del medio que lo rodea y de la temperatura. Líquidos cuyas moléculas tengan fuerza de atracción intermolecular fuerte tendrán tensión superficial elevada. Por ejemplo, una manifestación de la tensión superficial es la tendencia que tienen ciertos líquidos a la adhesión con la superficie que los contienen. Tal es el caso que se muestra en la figura, donde nos dicen determinar H, si la separación entre las superficies es de 8 raíz de 10 milímetros. Además, la tensión superficial es de 0,032 newton sobre metros y el ángulo de contacto entre las superficies y el agua es de 37 medios. 37 medios. ¿Ya está? Considere que la gravedad vale 10, la densidad vale 10 al cubo y coseno de 37 medios 0,95. Ya está. Listo. Creo que esta es una aplicación directa. Recordar que esa altura que ha subido el líquido debido a la tensión superficial se calcula como 2 veces la tensión superficial por el coseno del ángulo que forma la superficie con el líquido sobre la densidad del líquido por el radio, por la gravedad, disculpa, y por el radio. ¿Ya está? Entonces, 2 veces la tensión superficial, que vale 0,032, por el coseno del ángulo. Como el ángulo es 37 medios, pero te dicen que vale su coseno 0,95, lo reemplazo nada más. Sobre la densidad, ¿de qué líquido hablamos? Debe ser agua, ¿no? Y la densidad del agua es 1000. Por la gravedad, que es 10 obviamente, y por el radio. ¿Y cuánto es el radio? Como todo vale 8 raíz de 10, el radio será 4 raíz de 10. Pero ten cuidado, milímetros, así que multiplico por 10 a la menos 3. ¿Listo? Aquí viene la simplificación. 10 a la 3 con 10 a la menos 3 se van. ¿Listo? Ahora, como hay un raíz de 10 por ahí, estoy obligado a usar calculadora. Entonces, usando calculadora, esto me sale aproximadamente 0,48 milímetros. Listo, estoy obligado a usar calculadora, por favor. Entonces, mi resultado y mi clave sería la clave C, 0,48 milímetros. Bueno, ya hemos reforzado la teoría de la semana número 9. Ahora te toca a ti reforzar toda esta información resolviendo los 7 problemas que tienes para casa. Conmigo será hasta la siguiente semana. Cuídense, chicos.